la hipoglicemia que vimos. En esta tabla vamos a mostrar lo que es el manejo de infusiones separadas de glucosa e insulina, que es la que comentaba en las diapositivas anteriores. Es una de las más factibles porque no hay que descartar toda una mezcla. Bueno, entonces acá el protocolo de infusión de glucosa o insulina. Primero, vamos a suspender lo que es la administración de insulina vía subcutánea. Esto va a ser previo al inicio de la infusión. Vamos a colocar solución glucosada al 5% vía endovenosa mediante una bomba de infusión. Y vamos a preparar una solución que contenga 250 unidades de insulina regular en 500 cc de solución fisiológica. Y se va a administrar mediante la incorporación de una perfusión de la solución glucosada utilizando la bomba de infusión, o sea que estas dos se van a administrar de forma simultánea, pero van a estar separadas. Y se va a mantener el monitoreo de la glicemia capilar cada hora. Y el ajuste de la infusión se va a hacer mediante el siguiente esquema que tenemos acá. Acá tenemos entonces los valores de glicemia, los ml por hora de insulina que se pueden administrar, lo que equivale a las unidades de insulina y lo que también equivale a los ml por hora de suero glucosado al 5%. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, como ejemplo, cuando tenemos menos de 70 miligramos sobre decilitros. Acá en este caso se va a detener la infusión y se va a administrar bolos intravenosos de dextrosa al 50%, aproximadamente 25 ml, pero teniendo en cuenta que deben ser administrados en vasos de gran calibre porque son muy irritativos. Y bueno, vamos a reiniciar la infusión cuando la glicemia capilar supere otra vez los 80 gramos sobre decilitros. Y bueno, si el volumen de este suero glucosado se ve limitado por alguna patología de base que tenga el paciente, que son 150 ml por hora, para este caso de menos de 70 miligramos sobre decilitro, se puede ajustar, se reduce el volumen, pero podemos sustituir este suero glucosado al 5% por dextrosa al 10%, o suero glucosado al 10%, que lo que nos va a hacer es un mayor aporte de glucosa, pero con menos volumen. Y bueno, así vamos aumentando poco a poco según los valores de glicemia hasta que llegamos, por ejemplo, a los que tienen mayores de 300, se le va a administrar 12 ml por hora de insulina, que eso equivale a 6 unidades, y aproximadamente 50 ml de solución dextrosa al 5% en ese caso. En este cuadro pues mostramos los requerimientos de insulina de acuerdo a los factores asociados al paciente diabético. Entonces tenemos factores asociados como enfermedad hepática, obesidad, infección severa, terapia con esteroides y cirugía de puentes coronarios. Y aquí podemos resaltar, por ejemplo, que los requerimientos de insulina, por ejemplo, en un paciente obeso van a ser de 0,4 a 0,6 unidades de glucosa por hora. Y, por ejemplo, pacientes que tengan enfermedad hepática de 0,5 a 6 unidades por gramo de glucosa por hora. Y es más o menos como que para tener una idea de qué aporte debemos darle de acuerdo a cada patología que esté asociada. Continuamos con los pacientes insulinodependientes que van a cirugía ambulatoria. Entonces, si estos pacientes insulinodependientes tienen glicemia severa o están en acidosis, se debe tratar con infusión de insulina o insulina de acción rápida subcutánea. Esta se debe administrar cada 4 horas hasta obtener una glicemia que sea entre los 120 y 180 miligramos sobre decilitros. Si se utiliza, por ejemplo, la insulina subcutánea, y la glicemia es adecuada, lo único que puede hacerse es ajustar la dosis. Ahora, si el paciente está utilizando una mezcla de insulina lenta o NPH y también utiliza rápida por las mañanas, pues se debe administrar la mitad de la dosis de ambas insulinas en la mañana antes del acto quirúrgico. Y pues también se debe administrar una infusión de glucosa de 5 miligramos por hora y se deben también realizar las mismas determinaciones de los niveles de glicemia cada hora.
Ahora bien, si este paciente puede comer después de la cirugía, se le puede administrar la otra mitad que le quedaba de la mañana, de forma, la insulina que tenía de forma subcutánea, se le puede administrar 30 minutos antes de que este paciente coma. Continuando con los pacientes de cirugía ambulatoria, pues si estos pacientes utilizan dosis de insulina de acción intermedia en la mañana y en la noche, entonces la dosis de la noche no se le va a colocar antes de cenar, sino que se le va a colocar antes de que el paciente duerma. De esta manera vamos a garantizar que por la mañana se tengan los niveles más adecuados de insulina y este pico ocurra entre las 6 y 9 de la mañana para que estén en un nivel prácticamente óptimo cuando el paciente esté en acto quirúrgico, recordando que este paciente va a ser el primero que va a entrar a pabellón. Si es en la mañana, pues entonces la dosis de insulina NPH o de acción lenta se va a reducir a la mitad de la dosis que se utiliza normalmente. Y si el paciente utiliza mezclas de insulina, se omite siempre la de acción rápida. Continuamos con los pacientes con diabetes no insulinodependientes y tenemos el escenario de una cirugía electiva. Entonces acá se recomienda el uso de la insulina en pacientes con diabetes mellitus no insulinodependientes. Estos pacientes son tratados con dieta o hipoglicemiantes orales, siempre y cuando la glicemia sea mayor de 180 miligramos sobre decilitros. Y pues se prevea que la duración de la cirugía sea mayor de 2 horas. Entonces en este tipo de pacientes se debe utilizar insulina. Los pacientes de cirugía ambulatoria no requieren ningún tratamiento especial ni antes ni después de la cirugía. Sin embargo, acá tenemos pacientes que tengan hipoglicemiantes orales, más la glicemia en ayunas es menor de 140 miligramos sobre decilitros. El medicamento de este paciente puede ser administrado por la mañana y se recomendará infundir con glucosa a 10 gramos por hora durante el evento quirúrgico y determinar cada hora la glicemia capilar para tener un control adecuado de la misma. Y continuando con nuestros pacientes de cirugía ambulatoria, pues tenemos el escenario si la glicemia es mayor a 200 miligramos sobre decilitros. Pues vamos a utilizar la insulina por las siguientes razones. Uno, porque si tenemos una glicemia mayor de 200 miligramos sobre decilitros, esto tiende a empeorar lo que es la deficiencia importante de la secreción de insulina. Entonces estamos agravando el cuadro. También hay que tener en cuenta que el umbral renal de la glucosa es de aproximadamente 180 miligramos sobre decilitros, en lo que los individuos con una función renal normal, los niveles de glicemia se exceden, esta cifra puede hacer que ocurra una diuresis osmótica y ocurra también pérdida de agua y electrolitos. Y el otro escenario es si la glicemia es mayor de 200 miligramos sobre decilitros, existe alteración en los procesos de cicatrización y también en la función fagocitaria de los leucocitos. Entonces podremos tener al momento del postoperatorio problemas al cicatrizar. Utilizar insulina subcutánea o en infusión endovenosa en estos pacientes pues no parece tener mucha diferencia en relación con tener un buen control metabólico. Entonces también tenemos lo que es el uso de la infusión de insulina de acción rápida, que sea de 4 a 6 unidades. Esto va a ser por vía subcutánea, no por infusión, disculpen, va a ser subcutánea cada 4 horas. Entonces hay que tener un razonamiento lógico que un paciente quirúrgico va a tener diferentes beneficios porque no ha sido tratado anteriormente con insulina, sino que va a ser en este momento que se le va a colocar. Ahora bien, la revista mexicana de anestesiología y la revista cubana también coinciden en algo que son los regímenes terapéuticos. Ellos tienen al menos 3 regímenes, en el cual tenemos el régimen clásico, que él consiste en lo siguiente. Debe tener ayuno desde la medianoche. Se debe iniciar desde las 6 a.m. de la mañana de la cirugía una infusión con dextrosal 5 a razón de 125 cc hora. Y se debe administrar la mitad o las 2/3 partes de la dosis matutina de insulina NPH que se administra de forma subcutánea.
En el trans y en el postoperatorio se debe continuar la infusión de dextrosal 5 que colocamos desde la mañana. Y debe hacerse el control de glicemia capilar que veníamos haciendo cada 2 horas o incluso horario si hay algún trastorno de hipoglicemia o hipoglicemia bastante marcada. Y pues cuando ya el paciente tolere la vía oral, se debe reiniciar el régimen que tenía de forma preoperatoria. Otro régimen que también nos muestran estas revisiones es el régimen estricto tipo 1, que incluye las siguientes indicaciones. 1 es suspender la insulina subcutánea. En el otro lo dejábamos, en este se suspende. Se debe obtener una glicemia basal, se debe comenzar el ayuno después de la medianoche y se deben agregar 5 unidades de insulina a 500 cc de solución de dextrosa al 5% y administrarla a 100 cc hora. Se continúa con la infusión en el trans y en el postoperatorio hasta que el paciente tolera la vía oral y se le hacen los debidos controles de glicemia capilar. Y si la glicemia es menor de 100 miligramos sobre decilitros, se reducen a 3 unidades de la insulina, y si es mayor, pues se aumenta de 8 a 10 unidades. También existe la escala móvil, que implica el siguiente esquema. Se debe suspender la insulina subcutánea, el mismo ayuno desde la medianoche, el control de glicemia basal, además de las glicemias capilares que se hacen cada 2 horas, y de ser necesario se administra un bolón de insulina de acuerdo a los valores de la glicemia, con una fórmula que ellos establecen como unidades por hora es igual a la glicemia en 350. Y antes de continuar con lo que es el postoperatorio de los pacientes diabéticos, pues debemos resaltar que la mayoría de los anestésicos, de los agentes inductores, agentes hipnóticos, pues tienen pocas repercusiones sobre la enfermedad propiamente dicha. La mayoría de las repercusiones que ya tienen son estados de hipotensión, de depresión respiratoria, que pueden inferir un poco en lo que es la patología de la diabetes, pero por sí solos no tienen mucha repercusión. Incluso los anestésicos locales o opioides, como lo había nombrado anteriormente. En cuanto a lo que es el postoperatorio del paciente diabético, vamos a tener en cuenta las siguientes cosas. 1, si está en ayuno o no y la duración de este ayuno. 2, si reciben fármacos que modifiquen la glicemia, ya sea que induzcan hipo o hiperglicemia por algún o que tengan resistencia a la insulina, o si tienen alguna situación que reduzca los requerimientos de insulina, por ejemplo que estén en posparto, que estén en un estado posamputación, que tengan alguna extirpación de órgano infectado o accedado, que tengan alguna patología de tiroides o insuficiencia renal. También que en las primeras 6 a 8 horas del postoperatorio se debe realizar la determinación de glicemia capilar cada hora o cada 2 horas. También se debe vigilar la presencia de cetonas en orina, especialmente en el paciente que es insulino dependiente, además de las cifras de electrolitos. Y esto es para tener en cuenta si hay necesidad de ajustar o de administrar los niveles de potasio, o sea, acomodar esos niveles. Si hay algún desequilibrio, pues le administramos las infusiones con KCL. Y en el paciente diabético insulino dependiente que está en edad avanzada, también se sugiere que se realicen electrocardiogramas en las primeras horas del postoperatorio, porque también puede ocurrir lo que es una cardiopatía isquémica silente. Para finalizar, pues teniendo en cuenta que hay que prevenir lo que es el ayuno prolongado, mantener una adecuada estabilidad hemodinámica, reposición hidroelectrolítica y atención en los focos sépticos que pueden, teniendo en cuenta todo esto y tratándolos de forma acertada, nos van a mantener con un mejor pronóstico. Muchas gracias.